¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Hoy martes 8 de octubre. Ricardo Anaya y Marco Cortés otra vez salen revolcados de la reunión de comisiones de puntos constitucionales. ¿Por qué, amigos? Porque nuevamente intentan demeritar lo que pasó durante el sexenio del presidente López Obrador. Prácticamente ellos están afirmando que no hubo ningún cambio económico. A ese grado llegan. Pero ¿quién creen que llega para meter orden y decir, a ver, ¿por qué de nuevo en la infodemia? ¿Por qué de nuevo en la desinformación? Amigos, y con datos duros y directos, entra Andrea Chávez a callar hocicos. Escuchen lo primero que dice Ricardo Anaya para que se empiecen a dar una idea de la desesperación que existe pues con estos opositores y sobre todo cuando hablamos de gente innombrable como ellos. Por supuesto, como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor, nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. Una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización, hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo al referirse a los municipios. Si les puede decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso mientras se lee el 115. Lo haremos. Fracción octava, párrafo segundo. Fracción. El 116, fracción sexta, y el 115, fracción octava, párrafo segundo. De acuerdo. Sí. Le pido al senador secretario si obsequiamos la petición del senador Ricardo Anaya. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco, 6,650. En Veracruz, 8,900. En Hidalgo, 8,700. Entonces, yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión. Es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto. Porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación, habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2,5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto,
Muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas. Una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda claridad, no dice alimentos en términos abstractos, es arroz, tortilla, carne, huevo, leche, en cantidades razonables. Esa es la canasta alimentaria. Y segundo, Coneval establece la canasta no alimentaria, es decir, lo que se necesita para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia, y la familia en promedio en México es de 3,4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo debemos subirlo a 2,5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2,5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2,5 integrantes, sino de 3,4. Claro que sería un paso muy importante, senador, si pudiera concluir. claro que sería un paso muy importante llevarlo a los 11,400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad. Y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3,4. Es cuanto, presidente. Por alusiones senador. personales, Sí, positivas. Si me permite. por alusiones. Sí, con muchísimo gusto, senador Huerta. ¿Había solicitado el uso? Sí, con mucho gusto, por alusiones personales. Agradezco el comentario al senador Miguel Pavel. A ver, se dicen aquí verdades a medias. Acción Nacional, por supuesto, ya lo dijimos, vamos a votar a favor. Es una buena medida, pero no está, como ya se ha expresado aquí, concreta, puntual, clara, 1, 2. Pero no es cierto que esto vaya a resolver el problema. La gente le alcanza para menos. Ya lo explicaba. Porque quitaron el seguro popular, porque no hay medicamentos, porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado porque el transporte público es muy inseguro. Y tercero, yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario. Y si bien se ha incrementado en ciertos sectores, se ha precarizado. Hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS, en términos generales, ganan menos y les alcanza para menos. Estamos de acuerdo en que se agregue, por supuesto, mínimo la inflación, por supuesto, por eso lo vamos a votar, pero también le pedimos al Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gane lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad. Y que seamos claros al decir que en términos generales, la gente hoy en nuestro país está ganando menos respecto del trabajo formal en nuestro país. Muchas gracias. Con mucho gusto, además. Yo no iba a participar, me iba a reservar para la tribuna del Pleno, pero escuché aquí, me parece, porque los conocemos, de mala fe, con voluntad, mucha desinformación, muchas mentiras, que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional. Empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral, incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar. Récord histórico en generación de empleos. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial, y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas. Me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19, y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario, pensiones dignas. Miren, Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó en 2018 a la presidencia, heredó el salario mínimo en 88.36 pesos. Ahora alcanza el salario mínimo al interior de la República los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos. El salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales. Estamos hablando de poder adquisitivo. Y es cierto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
ha establecido que en los últimos 6 años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada del licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Y si a comparaciones vamos, comparemos. Miren, con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo, sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales. Con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal, con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95%. Repito, con Andrés Manuel López Obrador del 110.18%. En 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar. Imagínense nada más. En el ranking mundial, en la misma fecha, pasamos del país número 26 al país número 80. De 1976 a 2016, el salario mínimo perdió el 70% de su poder adquisitivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubieran tenido la presidencia de la República, como si nunca hubieran tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como si nunca hubieran tenido las mayorías en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Tenemos con qué comparar y con qué, además, dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes. Y también, si a inflación nos vamos, qué pena que no esté aquí el dirigente del PAN y quien fuera su candidato presidencial, porque era una respuesta a los dos. Los dos mintieron a este respecto. No sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo. En cuanto a inflación acumulada, déjenme les digo, con Carlos Salinas de Gortari, la inflación acumulada alcanzó el 137%. Con Ernesto Zedillo, su vocero ahora favorito, el 222.4%. Con AMLO, la inflación acumulada, a pesar, insisto, de la pandemia, de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania, con AMLO la inflación acumulada fue del 32%. Así, ¿de qué están hablando? Y para cerrar, sin deuda pública, como sí lo hicieron sus anteriores sexenios. En fin, quiero decirles rápidamente que lo que antes era la falacia del periodo neoliberal acerca de que con el incremento del salario mínimo incrementaría también la inflación, ahora es el tema del nearshoring. Y yo les quiero decir una cosa, yo confío plenamente en el talento de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para poder capitalizar la relocalización de empresas en nuestro país, no vendiendo que tenemos una mano de obra barata, sino todo lo contrario. Y sumándome a lo de la caña de pescar, les digo una cosa, decían mucho, no les des el pescado. Le rogaría poder Termino. concluir. Decían los opositores, no les des el pescado, enséñales a pescar, pero ellos no se dan cuenta que los de la oposición tenían secuestrada la caña de pescar. Con eso cierro. Muchas gracias. ¿Escucharon, amigos? Marco Cortés y Ricardo Anaya salieron huyendo antes de la intervención de Andrea Chávez. ¿Por qué creen? Porque ya sabían la revolcada que les iban a meter. ¡Qué tremenda cátedra les metió la senadora más joven en la Cámara! Más senadoras como Andrea Chávez, amigos, y menos senadores como Ricardo Anaya y como Marco Cortés. Es lo que necesita el país, con pruebas, y pues necesitan salir huyendo a ese grado. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.